Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos la presentación de una obra muy importante. Tuvimos que bajar el volumen porque parece que las cámaras no podían retratar. Pero más que el volumen está el contenido. El profesor José Luis Calva, que está a mi derecha, ha coordinado a un número muy importante de investigadores en distintas disciplinas y bajo el patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México, acaba de publicar estos días un libro, un conjunto de libros cuyo título general es Agenda para el Desarrollo. Están desde los temas generales y mundiales, de qué es la globalización, qué es el desarrollo económico, cuál es la inserción de México en el mundo, los temas de la macroeconomía, del financiamiento público, etc. Hoy se trata de platicar sobre esta obra que puede ser una especie de hoja de ruta de un cambio económico en el país. Yo diría que esta obra prueba o puede probar, depende de la reacción de los comentaristas y lectores, que el cambio económico en México tan necesario es también posible. El doctor Calva es investigador titular de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde coordina el Departamento de Análisis Macroeconómico, Prospectivo y de Coyuntura. No leo su currículo, que es muy extenso. Ha sido coordinador del Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economía Mexicana y es autor de numerosísimos libros y conferencias. Nos acompaña también el doctor Alejandro Nadal, que es el coordinador del programa sobre Ciencia y Tecnología y Desarrollo del Colegio de México. Ha estudiado el doctorado en Economía en la Universidad de París. Tiene especialidad en Teoría Económica Comparada y Economía del Cambio Técnico, y también tiene un número enorme de publicaciones. También está con nosotros el rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el doctor Javier Orozco Alvarado. Él es doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico por la Universidad de Barcelona. Ha presentado más de 200 conferencias a nivel nacional e internacional y ha publicado 19 libros sobre desarrollo económico, regional y economía. México tiene talentos, a veces no suficientemente aprovechados. Hoy vamos a hacer lo posible para sacarles jugo. ¿Cuál es el origen, la inspiración de esta obra, su propósito, su tiempo de duración y cuál ha sido la reacción del público? Bueno, con motivo de la crítica situación que padece el país, hay que recordar que en los últimos 25 años la economía mexicana ha tenido un crecimiento de su Producto Nacional por habitante de apenas 0.7% anual, mientras que países como Corea del Sur, 0.7%. Y en los 40 años anteriores, 6.2%. 6.2%. 6.3 en los 40 años anteriores, y desde la época de Cárdenas, en los 50 años previos, 6.1% en promedio anual. Bueno, pero en estos años, en este cuarto de siglo, desde que se instrumenta en México a partir de 83 el modelo económico no liberal, la economía mexicana no ha crecido, y esto ha generado niveles altos de desempleo, incremento de la pobreza, de la desigualdad, deterioro de la infraestructura, ruptura de cadenas productivas por la apertura comercial unilateral y abrupta y enorme dependencia económica. Estamos exportando la mitad de la fuerza de trabajo que se incorpora cada año a los mercados de trabajo hacia los Estados Unidos, efectivamente. Es decir, la mitad la absorbemos, bien o mal. Bien o mal. Y la mitad la exportamos. Sí, y la absorbemos limpiando parabrisas o haciendo otras cosas poco loables. Y entonces, frente a esta situación,
un numeroso grupo de académicos de todas las instituciones donde se hace investigación de públicas y privadas. Somos 302 investigadores los que nos sumamos a este esfuerzo, donde participan las principales instituciones, desde luego la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, el CIDE, la Universidad de Guadalajara, en suma todas la Ibero, el TEC de Monterrey, en fin, investigadores de las más diversas instituciones. ¿El ITAM entró? No. Es una señal. Nos pusimos a realizar este ejercicio dividido en 5 grandes bloques. Por una parte, examinamos en los 3 primeros volúmenes de la obra el entorno económico internacional. O sea, cuáles son las realidades de la globalización, cuáles son los mitos de la globalización. Sin maquillajes. Sin maquillajes. Y sin cuáles son, en medio de este mismo planeta, aquellas economías que han tenido un desempeño eficaz, como es el caso de Corea del Sur, que ha crecido 8% anual en promedio, China, que está creciendo 10%. Aunque ya no quiere crecer, sigue creciendo. Pero mira, Porfirio, el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de darse a conocer reconoce que en los últimos, de 80 para acá, el Producto Interno Bruto de China por habitante creció más de 700%. El de Corea del Sur creció 331% y el de México solamente 26%. Y eso que incluye 81, que tuvimos un crecimiento bastante importante. En el caso del modelo neoliberal puro, que arranca de 83 a la fecha, tenemos un crecimiento de apenas 18% contra 700 y pico por ciento de China. Entonces, estamos en una situación crítica para el país. Y en ese marco, un primer bloque entonces es examinar qué pasa con este mundo. Se nos dice que el modelo neoliberal llegó para quedarse, que no hay de otra en este mundo global, pero resulta que para empezar, las economías desarrolladas, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, etcétera, no aplican el modelo neoliberal. Claro. Ellos aplican una estrategia pragmática de manejo de políticas macroeconómicas contracíclicas para combatir desaceleraciones o recesiones. Contracíclicas quiere decir que cuando hay menos crecimiento se invierte más dinero. Así es. Y cuando hay más crecimiento se reduce el gasto y la inversión. Así es, así es. Sí. Para compensar. Así es. Bueno, entonces, y luego vienen un conjunto de países en desarrollo que vienen empujando muy fuerte, Corea, Taiwán, etcétera, que aplican estrategias completamente contrarias al neoliberalismo económico. Ellos tienen también políticas macroeconómicas contracíclicas, tienen políticas industriales, tienen una regulación del sistema financiero para subordinarlo a los intereses de la economía real y no al revés. Y en consecuencia, México se ha quedado a la saga, tiene prácticamente un cuarto de siglo perdido para el desarrollo. ¿Y por qué lo hicimos, José Luis? ¿Por concupiscencia, por corrupción, por ignorancia? ¿Por qué? Todas las cosas unidas. Por una parte, y podemos agregar intereses especiales. Por una parte, efectivamente, hubo una crisis en América Latina, la crisis de la deuda de nuestros países a principios de los 80, a fines de los 70 en algunos, que llevó a una situación en donde las viejas corrientes del pensamiento económico latinoamericano, el estructuralismo latinoamericano, no tuvo una respuesta sólida. Y esto permitió la entronización de un pensamiento de derecha que sí venía con las soluciones. Ahora, no tuvo una respuesta sólida y no tuvo poder, porque también hubo el consenso de Cartagena. Sí. Donde nos unimos para la moratoria y para una negociación colectiva. Ahí están los documentos. Sí. Hubo resistencias. La cosa ha cambiado. Ya desde principios de los años 90, el pensamiento latinoamericano se reacuerpa y ahora tiene una propuesta alternativa no solamente de definiciones de líneas generales de las políticas económicas, sino con un aterrizaje operativo extraordinario, digamos, que pueden convertirse en políticas públicas. Vamos a ver eso como... Paso al señor rector. Acabamos de tener una reunión allá en la sede de la Universidad de la Costa, en Puerto Vallarta, y tuvimos debates extraordinarios. Conservo un enorme recuerdo y la respuesta de los jóvenes y todo. ¿Cómo verías, doctor,
la posibilidad de implementar todo esto. ¿En qué pasos? Primero, crear conciencia. Segundo, convencer a las élites. ¿Cómo podemos hacer que cosas tan evidentes, ¿sí?, abran un espacio en la mentalidad de los dirigentes? ¿Cómo le podemos hacer? Mira, yo creo que lo más importante de todo es la participación de la sociedad y sobre todo una participación activa que tiene que darse precisamente a través de estos foros en los cuales se reúnen los expertos, los científicos, la gente que tiene mayor experiencia en todos estos temas para poder opinar de cuál debe ser la dirección que debe seguir el país. En cualquier país, inclusive los países de la ahora Unión Europea, han recurrido al plebiscito, al referéndum, cuando la sociedad no está de acuerdo. Es decir, la sociedad es un factor muy importante para poder lograr direccionar los márgenes de política que tiene cualquier país. En este país, lo que hacemos es generalmente supeditar la opinión pública o dirigirla, controlarla, para que no haya una opinión que fuerce a tomar decisiones políticas que puedan poner en riesgo los acuerdos que en lo oscurito muchas veces hacen los negociadores. Creo que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, no ha dado los resultados que se esperaban porque nunca se involucró a la sociedad ni a todos los sectores a tener una participación directa, a tener una opinión orientada a también sacar ventajas de ese acuerdo comercial. Ahora se está negociando una unión aduanera en lo oscurito para seguir avanzando en una situación bilateral en la cual vuelve a ser completamente desfavorable para México. México, ahora que no tiene aranceles comunes con el resto de la economía mundial, pues puede más o menos librar las desventajas competitivas que tiene con los Estados Unidos o con otros países, pero en el momento en que se establezca un arancel común, es decir, que se cree una unión aduanera, entonces vamos a estar en peores condiciones. Creo que precisamente ha faltado voluntad, ha faltado experiencia, ha faltado interés de parte de patriotismo, tener una visión nacionalista, de utilizar a las fuerzas sociales, a las corrientes políticas, al conocimiento para influir en la toma de decisiones. Creo que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tanto Estados Unidos como Canadá movilizaron a todos sus sectores. Es decir, hasta pareciera que desde el núcleo del poder todos los sectores se movilizaban, argumentando que tenían desventajas comparativas y competitivas. También los campesinos tomaban las carreteras, México, y las fábricas paraban. ¿Cuál es tu reacción, Alejandro, al conocer esta obra en su conjunto? ¿Cómo le explicarías, yo no digo solamente a sus discípulos, sino a la opinión pública, lo que significa un esfuerzo de esta magnitud? Pues la primera cosa que yo diría es que pone sobre la mesa la agenda nacional y sobre, digamos, la charola de los debates históricos de este país, una alternativa de estrategia de desarrollo económico que es socialmente responsable y que además se enfrenta a los desafíos de la problemática ambiental. Porque esta obra toca lo macro, toca lo sectorial, pero también toca, aparte de lo institucional y lo político, también toca la dimensión ciencia, tecnología, la dimensión medio ambiente. Entonces, en ese sentido, es una obra integral que pone sobre la mesa... Y lo social, desde luego. Sí, también. Derecho y políticas sociales, desarrollo regional. Así es. Sustentabilidad, sí, aquí está. Así es. Entonces, esta es una obra que le dice al país... y democracia incluso. Claro, le dice al país, miren, el modelo neoliberal que buscaba 4 o 5 cosas. Buscaba crecimiento acelerado. Pero no lo logró. No lo logró. Buscaba, pero no nada más crecimiento, buscaba crecimiento con equilibrios macroeconómicos internos y externos, o sea, control de la inflación en lo doméstico, equilibrio en la balanza comercial y en la cuenta corriente, en la balanza de pagos en general, equilibrio en las finanzas públicas, vamos a tener unas finanzas públicas sanas, ¿no? Y todo esto con bienestar, empleo, etcétera, ¿no? Esa era la historia que, como decía José Luis, en los 80s, irrumpe en el escenario nacional como que este es el cuento que tenemos que ahora significar los mexicanos. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir todo el sector comercial, hay que desregular el sistema financiero, hay que privatizar, hay que reducir la intervención del Estado y hay que dejar, y creo que esta es la historia en
en una cáscara de nuez se resume en la frase siguiente: los mercados van a asignar los recursos de manera eficiente. Esa fue la historia que le contaron al país. Por una serie de razones internas y externas, efectivamente hay una crisis en el Estado mexicano y hay este viraje tan tremendo que se va en esta dirección del modelo neoliberal, que fracasó porque efectivamente no hemos tenido crecimiento. Están las cifras que mencionaba José Luis hace un momento. Tampoco hemos tenido equilibrio en lo externo. Hemos tenido una megacrisis en esos 94-95, que no fue una crisis coyuntural, fue una crisis de todo el modelo económico. Hemos tenido un déficit crónico en la balanza comercial, aunque tenemos un superávit casi histórico con Estados Unidos porque exportamos mano de obra barata a través de las maquiladoras y petróleo. Si quitamos esos componentes, somos deficitarios todas las regiones del mundo. Y con el resto del mundo, así es. Tampoco tenemos un equilibrio en las finanzas públicas. Las finanzas públicas, desde mi perspectiva, están en una especie de estado de bancarrota que todo el país no acaba de reconocer. Pues está el ISSSTE, está una venta de garage. Está la reforma de los sistemas de pensiones de seguridad social, está el FOBAPROA y están los PIDIREGAS, que son una amenaza financiera para la política fiscal. Explícale a la gente. Son gastos que se hagan del gobierno sin computarlos anualmente, sino los pasa una contabilidad posterior. Se llaman así pagos, proyectos de inversión, de impacto diferido en el gasto. ¿No? Es como fiado, es otra forma para endeudarse. El gobierno... Una deuda adicional. Así es, pero deuda interna. Con la agravante de que, además de que le da la vuelta a las autorizaciones del Congreso, tampoco pasa por sistemas de regulación demasiado transparentes. Entonces, ahí hay cosas extrañas pasando. Pero el punto central desde la perspectiva macroeconómica es que para el 2012, el servicio de esa deuda va a pesar de manera brutal en las finanzas públicas. O sea, la política fiscal, las finanzas públicas están hipotecadas a este endeudamiento que nunca se resolvió, a pesar de que en la época de Salinas también se nos contó la historia de que ya hemos resuelto el problema de la deuda. Bueno, el modelo neoliberal ni crece, ni nos da equilibrios, ni nos da bienestar, está en una profunda crisis. Este análisis que pone la Academia Mexicana en la mesa, digamos. Es la revolución intelectual del país. Es una revolución intelectual y constructiva, o sea, plantea alternativas, opciones, estrategias, derroteros concretos para llevar a cabo. Vamos a ir a un segundo bloque. Nos quedamos en la palabra revolución. Vamos a honrarla.